Nos encontramos con Carlos Pereira Mele, un hombre que no solo sigue el mapa global, sino que también sabe leer entre líneas. Nos va a llevar directo al corazón de África, un continente tan saqueado como fascinante, donde las potencias se disputan recursos, influencias y alianzas. Con Carlos Pereira Mele vamos a ver si podemos sortear el sesgo mediático que nos pone el aparato hegemónico de la OTAN y de todo Occidente sobre noticias que son verdaderamente importantes en el armado global. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes. Un gusto escucharlo. Gracias por la invitación. No, por favor, el gusto es nuestro. Lo consultamos sobre esto. ¿Rusia toma el control del Golfo de Guinea? El tema es el siguiente. Históricamente ha tenido gran importancia para las potencias el establecer bases navales, fundamentalmente, en áreas estratégicas, como los pasos, los estrechos, en lugares claves como digamos, puertos, etcétera. ¿Para qué? Para desde allí poder instalar bases navales que protegiera su comercio y el traslado de distintos elementos que le eran necesarios para establecer esa potencialidad. Bueno, históricamente en los últimos años, en los últimos siglos, fue tradicional ese proceso que hizo Inglaterra controlando paso. Eso, para dar un ejemplo solamente, poner que los ingleses controlaban el mar Mediterráneo en sus dos accesos, el canal de Suez y el estrecho de Gibraltar, y de esa forma controlaban todo lo que entraba y salía por el mar Mediterráneo, o sea, el sur de Europa completo. Y en este caso específico, a lo que tú haces referencia, es que nuevamente está en este proceso histórico mundial que estamos viviendo de grandes cambios, de profundos cambios. Esta semana se han visto fuertemente instalados por la reunión que realizaron los BRICS ampliados, como se le llama, en la ciudad rusa de Kazán. Es justamente uno de los integrantes de ese nuevo grupo o foro, porque todavía no tiene una estructura muy clara y concreta administrativa, ha iniciado nuevamente su periodo de expansión como antiguo imperio, y ha iniciado también un periodo de poner nuevamente en vigencia lugares donde sus flotas puedan tener algún tipo de resguardo, lugar donde puedan refugiarse, lugar donde puedan controlar zonas de gran tráfico comercial. Y en este caso, como hace referencia, estamos hablando del Golfo de Guinea, que está ubicado en la parte central del África, sobre el Océano Atlántico Sur, lo cual nos lleva a ver que el Atlántico Sur también vuelve a tener, desde un punto de vista geoestratégico, geopolítico, nuevamente una gran importancia, y fundamentalmente porque cierra de esta forma un área en la que han sido siempre preeminencia los poderes anglosajones, fundamentalmente en el control del mismo. Y ahora aparece aquí esta base rusa, que, como bien dices, fue un acuerdo con Puerto Príncipe, ¿no es cierto?, donde se va a instalar ahí en un futuro inmediato esta nueva instalación de tipo naviera comercial militar, que está al frente del Golfo, que tiene una serie de países que desembocan sobre el mismo, hacen costa, pero que además está a la altura de la mitad del África,
y que demuestra los cambios estratégicos e históricos que estamos viviendo. Y este no es un dato menor, porque hay que entender que África, además de que le integran alrededor de 50 países, tiene 43 países han llegado a acuerdos con la Federación Rusa actualmente, en el que, y esos acuerdos se han realizado en el área de la seguridad, de la defensa, de la venta de equipamiento militar, de instrucción de personal militar y personal de fuerza de seguridad. Recordemos de que esa zona, hasta hace poco, la zona de Centroáfrica, ha estado bajo un fuerte y férreo control histórico desde su independencia política, las naciones que han sido colonizadas por países europeos. Y tal es así que especialmente el país que más ha controlado sus ex colonias ha sido Francia. Francia ha realizado una serie de maniobras impidiéndole a los países africanos que no dispongan de moneda propia, sino que utilicen un franco africano que administra París, y que se tienen que se desenvuelven con esa moneda un gran número de países de la Franconia o francofonia que hablan francés, pero que de esa forma les ha controlado no solamente la parte financiera, sino que además los ha controlado en los aspectos económicos y también en los aspectos defensivos. Bueno, todo eso se ha caído. Y allí es donde está el cambio, allí es donde vemos el cambio. Bueno, por supuesto que esto no tiene buena información parte del mundo occidental, porque evidentemente que va en contra de sus grandes y profundos intereses que tenía instalado en el mismo. Para dar un ejemplo, la zona del Sahel, que le llaman, es una zona que va de costa a costa, de costa del Atlántico hasta el Índico. Allí hay una serie de naciones, casi todas colonizadas por Francia, en la que había bases militares francesas y algunas norteamericanas que se habían puesto ahí supuestamente para colaborar con los gobiernos adictos a combatir el terrorismo islámico. La práctica era para controlar países y evitar que se cambiaran de bando y de que tuvieran una actitud mucho menos dependiente hacia las ex metrópolis. Bueno, como sabrán, lo que me interesa también destacar, y lo que es esperanzador también, es que estos convenios que Rusia logró no son a través de la coerción, ni la extorsión, ni el colonialismo. O sea, es todo lo contrario. Hay un trato digno para con para con los países que entraron en este convenio, con los 43 países. Sí, correcto. Es una forma distinta de presentarse y además una forma real de tratar de eliminar el verdadero problema, que es un problema creado por el propio Occidente, que es el terrorismo islámico. Porque el terrorismo en sí es una herramienta que ha sido muy bien administrada por Occidente, utilizándola como la forma en que controla una región y luego supuestamente aparece como bombero en el medio de un incendio que yo lo voy a ayudar a apagárselo. Y en la práctica ellos intentan que el incendio siga para que siempre estén presentes como bomberos. Y de allí de que el terrorismo que se instaló en esa región casi no había sufrido ninguna derrota, ni tampoco estaba siendo eliminado. Con la presencia de ayuda militar rusa
con equipos nuevos militares y doctrinas militares nuevas, se ha logrado poner a raya, es más, se ha logrado en algunos lugares eliminar el peligro del terrorismo, entre comillas, llamado islámico, que no tiene nada de islámico, sino que son grupos facciosos que son organizados por los instrumentos de inteligencia occidentales para causar daño en terceros países, como una quinta columna que destroza un Estado. Allí Rusia ha hecho ese gran aporte y ha sido muy bien recibida, y además en esas mismas regiones están ocurriendo cambios políticos trascendentales, ya que en la mayoría de los casos los gobiernos títeres que habían instalado los europeos han sido derrocados y se han instalado gobiernos de tipo nacionalista que lograron eliminar en gran medida todas las fórmulas que se le instalaron para hacerle el control económico del país. Un ejemplo digno: Burkina Faso acaba de lograr en este año empezar a recuperar sus capacidades de manejo monetario. ¿A través de qué? Burkina Faso, un gran productor de oro, sin embargo carecía de oro en las reservas de su banco. Todo el oro que producía iba a parar a Francia. Y ahora, en lo que va del año, ya más de 15 toneladas de oro han ido de sus propias minas a integrar las reservas que sostendrán su nuevo modelo monetario y demuestran una independencia que es la que justamente pelean hoy los países del África. La segunda independencia, que es la independencia económica, ya que las políticas las habían logrado a medias en el siglo pasado, después de los años 60 del siglo XX. Bueno, ahora estamos en esta otra nueva etapa en la que empiezan a surgir además nuevos actores, y en esto acá hay como una coincidencia y también un actor en conjunto, por ejemplo, de Rusia y China, que practican una forma de relación bilateral o multilateral, como la querramos llamar, sí, mucho más benigna y menos dedicada al área de tener a un país controlado, sino un país que se pueda hacer negocio y haya ganancia en ambos bandos, no solamente ganancia en el bando uno o hegemónico. Y también se ha hecho presente en la región ya la India y otros países asiáticos. Entonces, todo en lo que está ocurriendo es motivo de gran preocupación en Occidente, porque claro, está perdiendo no solamente influencia, sino que está perdiendo además negocio. Además está viendo afectado sus capacidades a futuro, porque África era lo que es América para Estados Unidos, su patio trasero, en donde saquea los recursos naturales sin importarle las gravísimas consecuencias sociopolíticas que causa, y que luego protestan cuando millones de inmigrantes huyen de la pobreza, de la guerra que le han armado, de las pestes que les han instalado, etcétera, y van hacia sus espacios propios. Ocurre con los latinoamericanos intentando llegar a Estados Unidos, y ocurre con los africanos que intentan llegar a Europa para tratar de sobrevivir. Y por lo tanto, acá estamos viendo un hecho realmente revolucionario desde el punto de vista de los cambios de sociedad vistos desde las nuevas posturas nacionalistas, soberanas. Nuevamente, a pesar de que cuando se aplicaron estos neocolonialismos, por los africanos especialmente, la soberanía era una ficción, realmente. Eran simplemente administraciones que locales imponían,
para poder saquear esos países y poder no tener ningún tipo de contratiempo a la hora de llevarse los productos que se llevaban y estar garantizadas el saqueo por parte de sus empresas. Aparte, Bueno, eran esto sometidos es a la falta la de novedad. respeto, profesor. Eran sometidos a la falta de respeto permanente. Es legendaria esta reunión bilateral en la conferencia de prensa cuando Macron deja pagando, por decirlo de alguna manera, a un líder africano y le dice que él no se tiene que hacer problemas si tienen o no energía los africanos. Y es uno de los países que hoy día no tiene moneda y depende de ese franco africano del que hablabas al principio. Claro, ese ha sido el criterio y el método con el que se ha estado manejando el África. Por eso del África lo único que teníamos como dato era unas gigantescas hambrunas, unas gigantescas luchas interétnicas, problemas del resurgimiento de grupos terroristas de tipo cuasi religioso, etcétera. Bueno, pero son todas causales de una situación del neocolonialismo y de haber dejado instalada en la zona los problemas que instalaron cuando los europeos en la década de 1890 se repartieron África a gusto y placer sin tener en cuenta que en esos territorios había poblaciones y organizaciones políticas que no tenían absolutamente nada que ver con la fórmula o los países que les armaron, y que ha llevado a que hubiera después fuertes problemas debido a que África era un continente repleto de tribus y no se respetó ni su idioma, ni su cultura, ni su religión, ni sus lugares territoriales. Y a lo mejor una tribu era dividida entre 2 o 3 potencias europeas con sus zonas que les había tocado en el reparto que se habían hecho en Berlín. Y bueno, y todo eso conllevó luego, cuando vinieron las independencias, que esos problemas continuaran, porque se dio el caso específico de luchas interétnicas y también hasta luchas de tipo religiosos. Entonces, y eso fue siempre aprovechado totalmente por un modelo explotador, que es el colonialismo imperialista, y que se había desdibujado, pero que seguía funcionando a la perfección durante todas estas décadas. Por eso reitero, África nunca salía en ningún medio de comunicación como un lugar de quietud, de mejora de su sociedad, de ampliación de sus potestades, etcétera. Han tenido que pasar varias décadas para que volvieran las cosas por su justo lugar y se iniciara procesos que justamente se dan como se han dado siempre en los pueblos cuando se lucha para lograr un objetivo que es la independencia. Se hace a través de una estructura que es las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas africanas han empezado a entender su rol nacionalista y no de ser simplemente policías de los imperios, de los ejes imperios que los controlaban. Bueno, esas Fuerzas Armadas son las que hoy en día se han instalado derrocando a administraciones corruptas y venales que han estado siempre siendo los administradores de potencias europeas, y hoy en día están conduciendo a la región a estos cambios profundísimos. Es más, en los últimos meses han surgido ya estructuras o organizaciones como una asociación de defensa común entre los países del Sahel, que juntan no solamente Burkina Faso, sino Níger
y varios más que han decidido protegerse entre ellos ante la injerencia extranjera, y cuando hablan de injerencia extranjera se refieren únicamente a la injerencia que hace Occidente, porque saben y le conocen cuál fue el rol que han cumplido esas potencias europeas apoyadas por Estados Unidos en toda su región, que ha sido la expoliación de sus territorios y no permitir que esos países se desarrollaran como debían, de acuerdo a las potencialidades enormes que tiene África, de los gigantescos recursos naturales que dispone y de los cuales no tenían ningún beneficio, a pesar de que estaban siendo saqueados en forma abrumadora durante décadas, ¿no? Y no se vio reflejada en una mejora en la posición. Y sí llevaron conflictos graves. Por ejemplo, los europeos, sus intervenciones últimas, que han sido catastróficas, hicieron que un país africano como Libia, que era un ejemplo en calidad de vida, tenían la mejor calidad de vida de todos los países africanos, en salario, en salud, en educación, etcétera, lo han transformado prácticamente en 3 regiones enfrentadas tribu contra tribu, y que no tiene gobierno, tiene 2 administraciones distintas, y que ello continúa en una cantidad de salvajismo. Hay una muestra fotográfica artística que dice Libia antes de la ayuda internacional, Libia después de la ayuda internacional, y el cambio es catastrófico. Sí, por supuesto, y está demostrado que Libia se desfiguró como Estado, se transformó en una lucha tribal espantosa, como toda lucha tribal, en una guerra civil, como una guerra civil en cualquier nación. Y justo fue en 2008 cuando hubo una caída en la bolsa de valores, también. Sí, justo sucedía, el mercado lo alivia, el petróleo de Libia, era un cántico. Sí, era el saqueo del petróleo, pero también el saqueo de las gigantescas reservas de oro que tenía el gobierno libio, que extrañamente no los tiene ninguno de los 2 gobiernos que supuestamente hoy en día encabezan alguna mínima estructura, mínima porque prácticamente desapareció el Estado como estructura formal para controlar un espacio, ¿no? Y darle garantía y seguridad a su población, ¿no? Hoy en día eso prácticamente no existe, y se ve eso claramente en el incremento del problema de las migraciones en Europa. ¿Por qué? Porque a través de Libia salen miles y miles de desesperados que huyen de las hambrunas, de las guerras, de las pestes, de los conflictos tribales hacia Europa, utilizando la vía Libia, porque en Libia son tantos los grupos delincuenciales que aprovechan esa oportunidad y le cobran un peaje a los desesperados y los hacen llegar a las islas más cercanas, a Lampedusa especialmente, que es italiana, y de ahí que Italia es uno de los países con mayores problemas de migración, y que no ha encontrado nada mejor la actual dirigente Giorgia Meloni de tomar ahora a los inmigrantes y trasladarlos a un campo de concentración que ella va a financiar en Albania, uno de los países más atrasados y con mayor actividad delictual de Europa. Fíjate vos cómo van todos los temas, se van encadenando. Todo tiene que ver con todo. Y todos creados por los mismos. Sí. Ellos, los europeos, los colonizadores, los que supuestamente habían llevado la cultura al África, habían llevado supuestamente la cultura a América, no habían llevado los avances. Y la verdad que lo que han llevado generalmente ha sido únicamente el gran expolio y el dolor y el sufrimiento y el sacrificio de los pueblos que han conquistado. Esa es
la verdad de la historia. Bueno, ahora esos pueblos que han sido conquistados, en una vuelta de la historia, vuelven a tener algún tipo de posibilidad de resistir todo este modelo, de cambiarlo, de ser partícipe de sus propios destinos. Bueno, y en ese marco es lo que se está desarrollando hoy en día en África, y que la presencia militar rusa en la región también ha volcado, en definitiva, y ha cambiado muchísimo esta situación. Celebramos Porque, entonces esta segunda independencia africana de estos 42, 43 países que van a ir a pelear por la soberanía económica y por su dignidad. y eso le va a llevar, por supuesto, por supuesto que nada es gratis en la vida. Sí. Y todos sabemos que las luchas por las independencias siempre son costosas, porque evidentemente que los factores afectados siempre desarrollan resistencia, y en este caso específico las resistencias siempre son de tipo bélica, de tipo de guerra híbrida, son de instalaciones de grupos terroristas, de afectarte y ponerte sanciones económicas para que impidas tu propio desarrollo. Bueno, todo lo hemos vivido. Nunca nos acordamos que la guerra de la libertad y la independencia de Argentina duró 24 años, porque fue de 1810 a 1824, ¿no? Con la batalla de Ayacucho, que este año se cumple el bicentenario, cuando fueron derrotados definitivamente los españoles en América. Pero fueron 24 años de guerra, y fueron 24 años de sanciones, y fueron 24 años de muerte, y fueron 24 años en que hubo que mantener fuerzas enfrentadas. Bueno, esa es la realidad de cuando los pueblos luchan por su independencia. Bueno, hoy en día esa lucha por esta segunda independencia económica, por supuesto, se está desarrollando en África con algo facilitador, ¿no? Porque está operando en la zona fuertemente una China poderosísima, una China que tiene capacidades financieras, y bélicas, científicas, tecnológicas, industriales, para poder instalar en la región plataformas que le permita a los países con los que llegan a acuerdos en poder desarrollar no solamente la extracción de sus productos y cobrarlos como corresponde a precio real, sino que además están recreándose gigantescas infraestructuras logísticas, infraestructuras hospitalarias, infraestructuras de aeropuertos, de puertos, de instalaciones médicas, etcétera, ¿no? Claro, no en vano África va a Oriente, no en vano África se mueve hacia el Oriente, porque está encontrando la posibilidad de vivir un poco más dignamente. Claro, evidentemente ha encontrado un lugar donde poder negociar en mejores condiciones, sin tantas condiciones, sí. Porque es el otro tema, es los condicionamientos que te exigen las potencias tradicionales del G7, que te imponen una serie de exigencias, entre las cuales los argentinos las conocemos a muchas. Por ejemplo, sí. Que cuando vos tenés una dificultad con alguna empresa de las que supuestamente vienen a colaborar contigo en el desarrollo económico del país, si hay algún diferendo jurídico, tenés que hacer los juicios fuera de las leyes de tu país y utilizando las leyes de organismos internacionales que responden directamente a los intereses de esos mismos grupos empresariales. Por lo tanto, no hay forma de ganar un juicio aunque te estén robando todo, y, sí. Y es allí donde se demuestra el tema de la soberanía. Porque la soberanía no es cantar el himno, envolverse en la bandera, acordarse el 9 de julio o el 25 de mayo. Soberanía es tener el control completo de tu país,
en propio y también en el comercio internacional. Entonces vos, que con el asunto de la globalización nos dijeron de que las soberanías dejaron de existir y que ahora todo era intercambio, que éramos todos iguales. La verdad que no hay ningún igual en el mundo, y de que los intercambios se hacen de acuerdo a tus potestades. Si vos tenés potestades para poder imponer en una negociación tus intereses, los podés imponer. Ahora, si te lo imponen los otros a sus intereses, y vos perdiste, y vos no podés hacer absolutamente nada. Totalmente. Hay que pregúntenle a Venezuela y a Cuba si somos todos iguales. Hace poco se volvió a votar el no por el bloqueo a Cuba, y los únicos países que estaban de acuerdo con el bloqueo fueron Estados Unidos y Ucrania. Se ganó la votación por vez 200.000, gana Cuba la votación, y Estados Unidos con el derecho a veto te manda a guardar y sigue el bloqueo a Cuba. Por supuesto, por supuesto. O sea, no somos iguales en el mundo como lo organizó el Occidente, iguales, no somos iguales. Además, no somos iguales ni siquiera lo que está supuestamente, entre comillas, estamos dentro del mismo sistema. Porque si vos tomás en cuenta que en la Argentina, por ejemplo, porque tampoco hay que irse al África ni a Venezuela, vamos a la Argentina. La Argentina no controla un solo puerto. Sí. La Argentina es un país, tiene que ser un país marítimo, toda su producción sale por mar, no sale por tren a ningún lado. La producción nacional, lo poco que producimos, que son alimentos y el saqueo de los minerales, se hace todo por vía marítima. Bueno, en las vías marítimas generalmente, eso es histórico, se usan los puertos. Desde que los puertos están privatizados, el Estado Nacional, las provincias, por ser una nación federal, no tienen el control de qué es lo que pasa en los puertos, qué es lo que sale y qué es lo que entra, primero. Y segundo, la mayoría de los puertos principales del país están instalados a la vera del principal río, que se llama Río Paraná, que históricamente es un río que controlamos nosotros porque las dos costas son argentinas. Sin embargo, la administración y el paso por él mismo no es controlado por el Estado Nacional, porque allí hay una serie de tratados que impide que controlemos las barcazas paraguayas que bajan por ahí, y que además es para el gran saqueo que sufre la Argentina con el tema de el contrabando cerealero, que todos sabemos cómo se realiza. No solo cerealero, ¿no? Existe también contrabando de bovinos por la hidrovía. Hace poco se contaban todo eso además con un agravante superior. Cuando la Argentina logra detener por X motivo, algunas veces por casualidad, y se descubren actos delictivos, como ser que la llamada hidrovía, yo le llamo mejor el río Paraná, se encuentra grandes cantidades de droga, luego todo eso entra en un cono de sombra, porque claro, el barco que venía no era de bandera argentina y por lo tanto no se puede hacer una inspección completa sin la autorización del país de donde es bandera la barcaza. Luego, si hay un diferendo con los buques que han entrado en la zona, las negociaciones y los juicios que tiene que entablar el país no se hacen en foro local, sino en foros internacionales. Y todo eso lleva tiempo y también lleva desgaste y también lleva casi siempre a pérdida de los juicios, porque no se hace bajo las leyes nacionales, sino bajo unas leyes internacionales que están totalmente para garantizar el saqueo a nuestros países. O sea, tenemos que alguna vez hablar en serio de esto, porque si no, nos la pasamos hablando de que somos un país soberano, porque cantamos el himno nacional y nos ponemos la remera de la selección cuando juega. Y nada más, pero en lo demás no somos soberanos en casi nada. No controlamos ni lo que entra ni lo que sale, no controlamos, no le ponemos las pautas sobre qué legislación tiene que tener. Toda nuestra deuda externa se discute afuera,
Toda Bueno, nuestra deuda externa se hace en foros de Nueva York. Este es un país que está por entregar la aerolínea de bandera. Exactamente. Así que no, en este momento se me pianta un lagrimón cuando te escucho hablar, pero bueno, es la realidad que nos toca, ¿no? África tiene más deseo de soberanía y libertad que Argentina, donde paradójicamente ganó una fórmula que se llamaba la libertad avanza. Es increíble. Exactamente, bueno, esa la gran contradicción y que la sociedad, bueno, las sociedades tienen avances, tienen retrocesos. Creo que la Argentina tiene un tremendo retroceso histórico, está viviendo un retroceso histórico, consecuencia de que también se ha agotado un modelo sociopolítico demoliberal que evidentemente que ha llevado al descreimiento de la población de su aparato político. Hoy en día decirse del partido A, del partido B, del partido C es lo mismo que decir nada, porque el del A, B y C luego lo hemos visto hasta descaradamente en forma escandalosa. Lo vivo yo en mi provincia. Lo vivo yo en mi provincia. A esto. Entonces, ¿cómo? Lo vivo yo acá en mi provincia, en Tucumán lo vivimos. Tenemos un gobernador que llegó a través de la boleta peronista y después, acto seguido, traiciona todas las banderas del peronismo, entrega la universidad pública, entrega a los jubilados y sin que se le caiga la cara, sin ponerse colorado, festeja el Día de la Lealtad. Bueno, justamente, entonces eso lleva a que las poblaciones después descreen absolutamente todo, pero reitero, esto es consecuencia también de un deterioro de un modelo político que también en Argentina y en toda América hace agua. La mayoría del modelo sociopolítico está basado en las reglas que se impusieron a través del Consenso de Washington. Y las reglas que son económicas, pero que tienen que tener un respaldo político, han llevado a esta situación en la que, si uno ve casi todos los países de América, ha triunfado la violencia, ha triunfado el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la desocupación, el crecimiento del narcotráfico. Sí. Y no es casualidad que ocurra en casi todos los países de nuestra región. Y todo ello debido a que hemos aplicado las teorías neoliberales que exigen libertad absoluta en el saqueo, en el comercio, y que haya un aparato político que lo garantice ese saqueo y ese expolio. Bueno, entonces las poblaciones han buscado alternativas por derecha, izquierda, por progresismo, por antiprogresismo, y la verdad que seguimos entrando y estando en la misma trampa, no se sale porque se juega con las reglas que ha impuesto un jugador poderoso que ha sido el hegemón norteamericano y que se ve reflejado luego en las dirigencias. Entonces las dirigencias políticas, sociales y económicas creen que es la única fórmula que hay para jugar en el mundo. Bueno, ese mundo que se jugaba ya no existe. Ese mundo ha cambiado, los BRICS lo han venido a demostrar, y el crecimiento de potencias emergentes que se han salido del cauce de esa lamentación que puso el Consenso de Washington demuestra de que hay otro mundo, que existe otra posibilidad, que hay otra forma de entender la economía, la política y la vida. Y bueno, los latinoamericanos y los argentinos en particular hemos retrocedido 200 pasos y en algún momento recuperaremos nuestras capacidades de volver a tener un lugar en el concierto de las naciones como nos corresponde, por la importancia que tenemos, por nuestras grandes riquezas y por pueblos que realmente se lo merecen. Y además, muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Abrazo fuerte, hasta la próxima.
Era el licenciado Carlos Pereira Mele hablándonos de esta buena noticia que países del África van a poder tener una vida más digna gracias a este convenio en el que han entrado con Rusia y con los países que integran el BRICS.